Perfecto. Doctora Bárcena, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Qué alegría escucharlo y verlo. Muchísimas gracias. Tenía yo mucho interés de verlo cuando estuve en México, pero ya no pudimos. Pero aquí estamos a la orden, realmente muy contentos de poder estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Ojalá que tengamos nosotros la oportunidad de verla pronto y poder platicar de múltiples temas. Pues hoy le agradecemos a nombre de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS, que encabeza el doctor Alejandro Sbarch, la oportunidad de poderla entrevistar para este panel, este simposio de entrevistas a personas tomadoras de decisión, expertas en las políticas públicas globales y nacionales. Y le platico cómo está el planteamiento. La idea básica es, al celebrar 20 años de existencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, nos interesa mucho apuntalar todo el excelente trabajo que está haciendo el doctor Alejandro Sbarch, comisionado federal, y su magnífico equipo, no solamente en los aspectos rutinarios que una comisión como esta podría tener, sino sobre todo en las transformaciones que pueden tener lugar cuando se toma la decisión de tener la regulación sanitaria en el contexto amplio de la salud pública, pero además la regulación sanitaria como un mecanismo instrumental para la equidad, para la justicia social y desde luego para la promoción, defensa y protección del interés público en salud. Y para lograrlo, estamos en búsqueda de nuevos horizontes. El doctor Sbarch ha hecho un magnífico trabajo de resurgimiento de COFEPRIS, de replanteamiento, de limpieza, que es uno de los procesos más complicados, pero más importantes para una agencia de regulación sanitaria. Y la limpieza, lo hemos dicho con toda apertura, quiere decir no solamente el quitar viejos vicios, viejas prácticas, quizá embebidas en la comisión desde su surgimiento, sino además tener puntos de definición que protejan a la agencia, protejan a la comisión de esas viejas prácticas. Sobre todo teniendo en cuenta que las viejas prácticas de corrupción, de falta de transparencia, de ocultamiento de información o de conducción discrecional de sus responsabilidades están ligadas con intereses de grupos o intereses privados que lamentablemente en administraciones anteriores se habían puesto por encima del interés de lo público. Sabemos todos y todas quienes le conocemos por su trayectoria, doctora Alicia Bárcena, que la constancia con la que usted ha defendido el interés público y las mejores causas sociales se ha expresado en su paso por la Organización de las Naciones Unidas cuando representó dignamente a México como jefa de gabinete en la delegación diplomática mexicana y en muchos otros espacios. Pero hoy en CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina, pues usted ha planteado un horizonte también de transformación y de búsqueda de mecanismos para la justicia social. Y en ese contexto es que tenemos el privilegio de que haya aceptado nuestra invitación y le queremos hacer las preguntas que le hemos hecho a los otros ponentes, el doctor Jorge Alcocer Varela, nuestro secretario de Salud y maestro, quien fue ya entrevistado, el doctor Jarbas Barbosa da Silva, director adjunto de la Organización Panamericana de la Salud, quien acaba de ser entrevistado también por la doctora Lucía Buenrostro, y ahora me toca a mí el honor de poderle entrevistar.
Entonces, la primera pregunta que le hemos hecho a los demás participantes, se la hago también a usted, es en el sentido de cuáles serían sus recomendaciones para fortalecer, para profundizar, ampliar la cooperación entre el sector salud de México, incluida su Agencia de Regulación Sanitaria, COFEPRIS, con los organismos internacionales, en particular en vista de que tenemos una epidemia, tenemos una pandemia de COVID-19 y como esta seguiremos teniendo previsiblemente emergencias sanitarias análogas en las que se presenten condiciones de acaparamiento, de desabasto, de dificultad de acceso a los insumos críticos para responder a estas emergencias. Entonces, ¿qué oportunidades o qué posibilidades tendríamos de profundizar estos vínculos con los organismos internacionales? Muchísimas gracias y decirle que para mí es un gran honor, primero, que me entreviste usted, querido doctor Hugo López-Gatell, a quien me ha complacido mucho escucharlo en sus sesiones tan importantes y espero que vuelvan esas sesiones tan informativas. Por supuesto, agradecer a Alejandro Sbarch, comisionado federal de la COFEPRIS, y decirles que estamos muy al tanto del proceso de transformación de fondo que actualmente se vive en COFEPRIS y coincidimos con ese objetivo de erradicar la corrupción, la discrecionalidad y la captura de la regulación sanitaria por grandes grupos de interés. Esto debe de ser visto como un bien público. Sabemos que es una tarea muy compleja, pero es indispensable y forma parte, creo, de un objetivo mayor planteado como una de las prioridades del gobierno federal, que es separar el poder político del poder económico. Creo que esto es muy importante y la fortaleza, confiabilidad y transparencia de las agencias reguladoras es un componente estratégico para prevenir riesgos sanitarios, proteger la salud de la población y lograr una eficaz y oportuna respuesta a emergencias, brotes epidémicos. Y la OMS-OPS realmente lo ha señalado también. El campo de COFEPRIS es muy amplio, tiene un impacto en la regulación de actividades que equivalen al 10% del Producto Interno Bruto del país. De ese tamaño es la responsabilidad que ustedes tienen en sus manos. Ahora, nos ha revelado esta pandemia la importancia de fortalecer espacios de coordinación, especialmente también a nivel regional, no solamente a nivel nacional, que eso es un hecho, pero a nivel regional. Y desde luego, ver también el nivel local, o sea, ha tenido una gran importancia el fortalecimiento, por ejemplo, de la salud primaria, ¿verdad? Pero yo me quiero referir a lo que usted me ha preguntado, porque creo que la política de regulación y competencia es parte de una política industrial, y que las compras públicas son un gran instrumento, un fantástico instrumento para permitir la industrialización. Pero claro, es muy contencioso porque ha sido muy concentrado en pocas manos y ya hay muchos intereses. La producción de fármacos y dispositivos médicos es quizá una de las actividades más reguladas en cualquier parte del mundo. Está en juego la seguridad, la salud y la vida, por eso son tan importantes. Y la falta de normas regulatorias puede tener consecuencias y por ello a veces existe esta gran desconfianza con la autoridad pública. Entonces, el primer punto es cómo fortalecer la confianza. Por el otro lado, excesivas regulaciones también encarecen los precios y, por supuesto, añade tiempos a la salida al mercado. Por lo tanto, es muy importante que las autoridades sanitarias de cada país puedan contar con regulaciones para proteger la vida de sus ciudadanos. Y ahí sí tenemos propuestas, por supuesto, y va la primera. Primero, creemos que debemos optar, y ahí quiero agradecerle a México, porque el gobierno de México, que preside la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, a través del secretario Marcelo Ebrard, nos solicitó a la CEPAL que hiciéramos una propuesta concreta y estamos trabajando en ella. Y una de ellas es cómo podemos lograr una mejor armonización regulatoria, reconocimiento mutuo de entidades regulatorias, programas conjuntos de fiscalización de plantas y monitoreo de la calidad de los proveedores. Entonces, la mayoría de las regulaciones de registro y vigilancia se diseñaron pensando en la evaluación, calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos
de síntesis química. Pero hay que reconocer que ya varios países de la región ya cuentan con normativas para el registro y la vigilancia sanitaria de medicamentos biológicos, sean estos innovadores o biosimilares. Entonces, un trabajo de armonización es posible, es necesario, y para ello, esto reduciría los costos de las evaluaciones y haría mucho más accesibles las terapias. El estatus de autoridad regulatoria de medicamentos nivel 4 actualmente lo ostentan, fíjense, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Cuba y México. Estos son considerados países de alta vigilancia sanitaria por la OMS y por lo tanto, cuando un país adquiere esta categoría, los otros países podrían aceptar desde este país la importación de medicamentos sin registro. Así es que el primer punto que yo quiero sugerir es el reconocimiento mutuo, que acepte precisamente la documentación del país de origen de este nivel 4 y las observaciones. Es necesario extender este reconocimiento mutuo de medicamentos de manera de contar, y ahí está la propuesta, con una red de países con regulaciones armonizadas que en condiciones ideales el registro de un medicamento que se realiza en uno de estos países mediante un procedimiento sea reconocido en el resto de los países que pertenecen a esta red. La segunda propuesta es un repositorio virtual de datos clínicos, en donde todas las empresas deberían ingresar información relativa a sus solicitudes de registro, expedientes, agencias, etcétera. Y el tercero es un observatorio de buenas prácticas regulatorias. Todo esto lo estamos preparando para CELAC, querido doctor, y nos va a interesar mucho su opinión. Y el último punto es avanzar hacia una plataforma regional de ensayos clínicos, es decir, que con base en una mínima normativa común, con estándares éticos de la investigación científica, ¿verdad? Se pueda crear una plataforma regional de ensayos clínicos, en donde, por ejemplo, usando el propio ejemplo de la Unión Europea, que tienen su sistema europeo de autorización de comercialización de medicamentos y la Agencia Europea para la Evaluación, EMA, ellos la crearon en 1995, entonces, y no elimina las potestades nacionales. Y el último punto, perdón, pero me emociona y me entusiasma este tema muchísimo porque lo estamos desarrollando, es que debemos ir a analizar, querido doctor, junto con ustedes y los otros países, los acuerdos de propiedad intelectual de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Porque el acuerdo TRIPS de propiedad intelectual ofrece a los gobiernos cierta flexibilidad en la gestión de patentes de bienes críticos, como los productos farmacéuticos. En particular, la Declaración de Doha 2001-2017 destacan una flexibilización en su artículo 31 y pueden dar el derecho a otorgar licencias obligatorias, que esto permitiría el uso de una patente sin autorización del titular de la patente. Esto hay que estudiarlo. Esto se hizo en la pandemia del VIH y creo que es un tema que deberíamos abordar, porque hoy la verdad es que los derechos de propiedad de estas vacunas, incluso que ya tenemos disponibles, las tienen solamente un puñado de empresas y de instituciones, el acaparamiento. Y ahora se está discutiendo en el Consejo de la OMC una propuesta de exención temporal de obligaciones. Yo creo que esto debemos optar por ello, porque de verdad, querido doctor López-Gatell, creo que estamos ante un momento crítico para que la región se vuelva en productora de vacunas y de equipos médicos, ¿verdad? La OPS ha generado reglas al respecto, pero yo creo que estamos listos y eso es lo que estamos preparando para CELAC, una propuesta de cómo logramos volver a fortalecer las capacidades que teníamos en los 60s y en los 70s, porque ahora solo producimos genéricos, tenemos que ir a producir medicamentos innovadores. Perdón la extensión, doctor, pero es un tema muy apasionante. Al contrario, muchísimas gracias porque con su muy elocuente y detallada respuesta, digo, es música, estamos oyendo música muy melodiosa, en palabras muy sensatas y muy sabias, lo que nos incita y nos motiva mucho a pensar también en los retos internos, los retos de organización de la propia COFEPRIS, del Sistema Federal Sanitario y del conjunto de la institucionalidad mexicana,
Esto que usted señalaba, que es sumamente interesante, de la revisión crítica o juiciosa de los convenios internacionales de libre comercio, nos parece urgente también. Hemos encontrado a lo largo de estos 2 años y medio, desde que empezó el gobierno de la transformación, inercias. El presidente López Obrador habla metafóricamente de este elefante reumático y mañoso, dice él, que es el aparato del Estado que tarda en reaccionar ante los deseos del propio pueblo y que tarda en satisfacer sus expectativas. Hay diversas expectativas que el pueblo tiene frente a sí de manera directa, programas sociales, acceso a servicios que garantizan derechos, pero hay otras partes que no le son tan evidentes porque son la parte interna de las instituciones. Y aquí COFEPRIS, con este proceso profundo de reconstitución y limpieza que encabeza el doctor Schwartz y su equipo, hemos ido descubriendo muchos trucos con los que diversas administraciones anteriores y también intereses internos, nacionales y externos habían mantenido ataduras. Y a veces está un tanto en una reflexión mítica sobre los riesgos de confrontarnos con los socios internacionales comerciales o violentar acuerdos de libre comercio. Y cuando ya explora uno en concreto, con cuidado, se da cuenta que hay una sobreinterpretación y a veces se disfraza de exceso del ejercicio de la ley, como si fuera un deseo puntilloso de no dejar escapar nada que esté regulado, cuando en realidad son prácticas de proteccionismo al servicio de, nuevamente, grupos de interés. Uno de los ejemplos en este sentido es una reciente revisión que hicimos de una norma, la norma oficial mexicana 77, que tenía una serie de requerimientos un tanto absurdos, aparentemente de exigencia regulatoria en pro de la salud, que en realidad eran mecanismos de proteger grupos de interés y oligopolios. Entonces, la pregunta que le hago ahora, relacionada con otras que le hemos formulado también a las demás personas expertas, es, dada su experiencia en la organización, en conducir entidades, organizaciones, ¿qué nos puede recomendar sobre cómo reorganizar COFEPRIS y la relación de COFEPRIS con el resto de la institucionalidad mexicana, en particular con la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y otras agencias en las que se conecta justamente lo regulatorio con lo económico y comercial? Bueno, muchas gracias por una pregunta muy importante, porque en verdad lo que más se tiene que lograr justamente es esta coordinación con un objetivo mismo. O sea, primero que nada, cómo integrar el objetivo que ustedes lo tienen claro. Me parece que es fundamental poner al servicio público y convertir en un bien público la salud. Por un lado está la demanda, por supuesto, que es la población, la gente, pero los sistemas primarios de salud. Yo creo que ahí hay un gran tema y creo que ustedes lo han abordado a través del Instituto Mexicano de Seguro Social y otros mecanismos del Estado. Creo que ahí han operado con mucha eficacia, sobre todo en el proceso de vacunación, porque es también yo diría, un gran tema logístico, ¿verdad? Creo que es urgente efectivamente la articulación entre la Secretaría de Economía para que la Secretaría de Economía pueda realmente ayudar a entender qué está pasando en la Organización Mundial de Comercio y cómo esto puede beneficiar a México y a las empresas. Nadie está en contra de las empresas. Lo único que se está en contra es del acaparamiento de las empresas. Yo creo que ese es el punto. Estamos en contra de que sean las empresas las que quieran acaparar primero pues la producción, las ganancias, etcétera, y también que los países han hecho un gran acaparamiento. Entonces, ¿cómo lograr esta reorganización? Yo creo que estamos muy claros de que COFEPRIS es una agencia reguladora que está modernizándose y que está tratando de lograr y garantizar la seguridad y efectividad de los dispositivos médicos, que es una condición clave para poder ser exportador también. Es decir,
no solamente para traer los dispositivos, sino también para exportarlos. Y lo mismo sucede con los medicamentos. Creo yo que, como decía, la transparencia y la comunicación es fundamental. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Y me parece que yo diría, lo que se está intentando desde la Secretaría de Salud, con usted precisamente, desde las agencias, incluso Naciones Unidas con con UNOPS, ¿no? Que es esta agencia que ha sido invitada por el gobierno de México para poder ver el tema de las compras públicas en medicamentos, no en vacunas, y por cierto, todo el esfuerzo que se ha hecho en vacunas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo sentarse todos y mirar y ver qué es lo que tiene que cambiar en materia de normatividad? Usted lo ha dicho. En materia regulatoria hay que hacerlo. En materia institucional. Y lo más importante, creo yo, es recuperar la confianza y el aprecio por lo público. Me parece que ahí está la clave. Como le digo, nadie está en contra del sector privado, pero lo que queremos justamente es el aprecio de lo público. Y por lo tanto, creo que este tipo de alineamiento entre todas las instituciones que están interviniendo en la compra de medicamentos, en la distribución, yo diría en la investigación y el desarrollo, porque México también está listo junto con otros países a producir sus propias vacunas. El ejemplo de Cuba es clarísimo, el ejemplo de la vacuna patria, de las vacunas Butantan, el instituto brasileño, incluso en Chile, en fin, entonces, y también la posibilidad de hacer acuerdos estratégicos con empresas como Sinovac o como Gamaleya, o incluso, pues, ojalá con Pfizer o con Moderna, para poder producir estas vacunas en nuestros propios países. Esa es la idea, yo creo. Y creo que además de las campañas de vacunación yo diría, de la información pública, yo creo que estamos en un momento de infodemia, en parte, digo, creo, y me parece que esta controversia, a veces sistemática, ¿verdad?, confunde más a la población que la ayuda. Y por eso creo que debemos creo yo, que los funcionarios públicos en realidad les toca, como le toca a usted, informar desde la evidencia la mejor evidencia que uno tenga en las manos, y sé perfectamente que no es fácil porque es controversial, lo entiendo perfectamente. A veces entregar la información clara a la población es un tema bien complicado, y creo que en México ha sido central contar con este Plan Nacional Público que está detallando el modo, las reglas que han guiado la compra de vacunas y la vacunación. Creo que eso ha sido muy importante, y también en ese sentido me parece que mire, doctor, usted lo sabe mejor que nadie, estamos ante un momento muy crítico. Solamente déjeme compartir con usted un par de datos para que la población sepa por qué es tan crítico ponernos de acuerdo, por qué es tan crítico la Secretaría de Economía, que COFEPRIS, que las instituciones de investigación y desarrollo nos sentemos ya rápido en la mesa y nos pongamos de acuerdo, porque nuestra región, con 8,4% de la población mundial, acumula 20% de los contagios mundiales y 32,2% de las muertes. 1,3 millones de personas han muerto en la región. Y esto nos habla de la enorme vulnerabilidad. Y a pesar de que la ciencia avanzó y tenemos vacunas, pero no las tenemos nosotros en los países en vías de desarrollo. Tenemos un déficit de solidaridad global y no podemos permitir que este déficit de solidaridad global se reproduzca a nivel nacional. Eso es lo que creo que está intentando el presidente Andrés Manuel López Obrador y usted, es que no haya un déficit de solidaridad, porque entre los países desarrollados y los nuestros hay unas asimetrías que son verdaderamente tremendas. O sea, para ponerle un ejemplo, los países desarrollados concentran 44% de los compromisos de compra y solamente tienen el 12% de la población mundial. Y también sabemos que América del Norte ha completado ya la vacunación de casi 46% de su población, la Unión Europea 35%.
América Latina tan solo 13%. Y esto es muy delicado. Hay países que no tienen ni una vacuna, ni una, como es el caso de Haití. Guatemala, por ejemplo, que tiene una vacunación de 0,8% de su población, cuando mucho, 0,8, nada. O Honduras, que tiene 0,6, o sea, tenemos un problema. Entonces, tenemos que acelerar el paso, primero, para permitir que las vacunas entren, que los medicamentos entren, que se pueda hacer esta compra, que se haga regulada, transparente, sin corrupción, eso, ¿verdad? Y todas las instituciones se pongan de acuerdo para lograrlo. Y segundo, creo yo, es ponernos a trabajar para poder producir estas vacunas y estas vacunas y otros medicamentos que son tan relevantes. Eso, doctor López-Gatell, y yo quiero poner a la CEPAL a su disposición para trabajar con ustedes y poderles apoyar y sobre todo llevar también las mejores prácticas que hay en otros lugares del mundo. Muchas gracias por todo esto que es muy esclarecedor y me lleva justamente a la última pregunta, y lo digo con pesar porque platicar con ustedes es una delicia y no quisiera terminar la conversación, pero ahora que menciona y que muy amablemente ofrece la posibilidad de que CEPAL sea un instrumento que nos sirva a México para favorecer este empeño que tenemos en pro de la equidad, en pro de un ecosistema más saludable en las relaciones económicas y comerciales cuando se trata de aspectos de salud. Estamos impulsando, por iniciativa del doctor Schwartz, nuevamente la firma de una declaratoria rumbo a la equidad regional, deseablemente global en su momento, en materia regulatoria, que nos sirva como plataforma para convocar el esfuerzo común y la solidaridad que usted ya mencionaba y poder equilibrar los desbalances históricos en lo económico, en lo político, en lo social que tenemos entre las naciones hermanas. Y consideramos que esta declaratoria puede ser un punto de partida de lo que ya se empezó a trabajar recientemente, algunos acuerdos formales con estas 4 agencias latinoamericanas de alta vigilancia y también, desde luego, con las que no están en la región latinoamericana, pero están en el continente, como la de Estados Unidos y Canadá. Pero lo que ahora estamos es en búsqueda de los mecanismos por los que este tipo de acuerdos o declaratorias se lleven a la práctica para buscar esta equidad en el acceso a los insumos fundamentales para la salud, muy visibles en el contexto de una epidemia, pero también necesarios en todo momento para solventar problemas de salud pública que están nacidos del rezago y de la desigualdad social y económica. Entonces, ¿qué mecanismos nos sugiere podríamos utilizar? Uno ya lo mencionó, que es CELAC, y desde luego estamos muy orgullosos de que México, por segundo año consecutivo y por primera vez en la historia de CELAC, ocupe la presidencia pro tempore. Consideramos que es un foro muy valioso. Agradecemos la oferta de CEPAL como instrumento. ¿Y cómo visualizaría usted, doctora Alicia Bárcena, cómo podríamos articular, una vez firmada esta declaratoria, rumbo a la equidad en la regulación sanitaria frente a emergencias sanitarias, cómo podríamos articular esfuerzos concretos para que aquellos países que carecen, ya sea de regulación, ya sea de capacidades para explorar los mercados de insumos o para procesar la oferta, a veces confusa y a veces inequitativa también en términos de los precios, las condiciones de entrega, cómo podríamos ayudarnos unos a otros? Bueno, muchas gracias y creo que esta declaración va a ser de gran importancia para poder, yo creo que subrayar temas tan relevantes como, por ejemplo, eliminar las restricciones a las exportaciones de insumos médicos, que creo que eso ha sido un gran tema y que se pueda incluso, digamos, que la importación de insumos claves para el manejo de la pandemia sea libre, sea liberado. Esto es muy importante. América Latina y el Caribe solo producía 4% cuando inició la pandemia de estos insumos críticos para la pandemia.
y enfrentamos graves restricciones de los países para poder importar estos productos. Entonces, primero que nada, eliminar estas restricciones porque de verdad es importantísimo. Segundo, creo que los países deben hacer una revisión del mecanismo de COVAX. Es una gran idea, pero no ha llegado a todos y no está claro a cuántos va a llegar. Nadie sabe si va, o sea, no está claro si va a cubrir 20%, 30%, si todos tienen que comprar, si hay donación, si hay subsidio. Creo que este es un tema que se tiene que explicitar y también se tiene que lograr en esta declaración de que el mecanismo COVAX, incluso creo que la región estaría lista para crear un propio mecanismo COVAX, incluso un COVAX hemisférico con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud, porque uno de los países que más excedentes de vacunas tiene es Estados Unidos. Entonces, el buen vecino por su casa empieza, digo yo. Entonces, Estados Unidos, creo yo, que está en su deber donarle vacunas a los países centroamericanos, a los países caribeños. Hombre, sus ciudadanos van a ir a pasar vacaciones al Caribe seguramente en julio y agosto, ¿verdad? Si no hay vacunas en el Caribe, pues díganme usted. Y lo mismo pasa con Centroamérica y México, somos sus vecinos directos. Entonces, me parece que ahí hay un compromiso inigualable, o sea, que no se puede posponer. En segundo lugar, creo que de verdad, sí tenemos que lograr o sea, primero que nada el llamado a Estados Unidos. Creo que México ha hecho un trabajo espectacular, porque ha donado 800,000 vacunas, ojo, ha donado, a pesar de que no tiene posiblemente todas las que necesita, pero ya ha donado casi 1,800,000 a Belice, a Guatemala, a Bolivia, al Paraguay, a Honduras, a El Salvador. Hombre, pues eso es lo que tenemos que hacer. Creo que esta declaración debe sumarse al llamado del Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Comercio, establecieron una cosa que le llaman el War Room. Cristalina Georgieva lo presentó hoy en la Asamblea General. Es muy importante porque lo que están diciendo ellos es que los países desarrollados y todos en conjunto deben lograr que se vacune el 40% de la población en 2021, ojalá, y el 60% en el 2022. Pero al paso que vamos en América Latina, esto lo vemos difícil todavía. Creo que debemos lograrlo con mayor fuerza. Creo que hay que hacer un llamado a las cámaras empresariales también. Todas las cámaras empresariales de la región deben operar para poder ayudar a que la producción de vacunas sea una realidad y de equipamiento médico. Las cámaras industriales jugaron un papel bien importante y muy positivo. Aquí en Sudamérica, por ejemplo, las cámaras industriales trajeron respiradores o reconvirtieron sus industrias para producirlos. También las mascarillas, o sea, la empresa latinoamericana también juega un papel muy importante y esa articulación entre el sector público, privado, empresarial y académico es esencial para que realmente podamos avanzar. El objetivo, creo yo, es poder lograr un mercado regional de medicamentos y otras tecnologías sanitarias que esté fundado en redes de producción e investigación compartida. Tenemos capacidades. Nosotros con la CELAC lo que estamos haciendo es este plan integral de autosuficiencia sanitaria para el fortalecimiento de capacidades productivas y distribución de vacunas y medicamentos. Y en ese sentido, estamos haciendo un levantamiento de todas las capacidades que tiene la región, tanto de producción, de investigación, de compra y de distribución de vacunas. Esto, por supuesto, tiene que ir acompañado de un compromiso regional para armonizar estándares, para consolidar esta plataforma de ensayos clínicos, fortalecer mecanismos de compras públicas, reconocer a nuestros proveedores, que yo creo que es otro de los grandes temas. Así es que, querido doctor López-Gatell, creo que hay elementos muy importantes en esta declaración y creo que una de las más relevantes que yo me permitiría posicionar al frente es el derecho a la salud. El derecho a la salud, la necesidad de contar con un sistema de salud universal, gratuito y de calidad. Esta pandemia nos enseñó dos cosas, que sin salud no podemos hacer nada
y la pandemia en la sombra, que es la educación. La educación, porque tenemos, entonces, estos dos sectores los vamos a tener que reestructurar a fondo. Y quiero que sepan que, bueno, nosotros estamos vigilantes, vemos los mecanismos que están funcionando, creo que podemos contribuir y estamos a la disposición para hacerlo. Y también estamos siguiendo muy de cerca los acuerdos que se han producido entre México, Argentina, Brasil, Venezuela, AstraZeneca, Oxford, Sinovac, Sputnik, en fin, Cuba. Y creo que estamos en un momento muy importante para ver esto como una oportunidad. La pandemia efectivamente es un desastre para la humanidad, pero nos tiene que ayudar a hacer un avance civilizatorio, un cambio de paradigma, y por eso para mí participar en este diálogo con COFEPRIS es un honor, porque COFEPRIS es uno de los instrumentos más relevantes que tenemos para que esto se transforme de verdad en un bien público. Y espero, doctor López-Gatell, volverlo a escuchar todas las tardes. Cuénteme, ¿va a volver? Pues estamos pensando en activar por lo menos una vez a la semana y si fuera necesario con mayor frecuencia. Sí. Pues muchísimas gracias, doctora Alicia Bárcena, secretaria de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. Ha sido un privilegio escucharla. Hemos tomado notas cuidadosamente de todas sus recomendaciones y le tomaremos la palabra y la buscaremos para este esfuerzo común. Como usted reiteró una y otra vez, en defensa de lo público, la salud es un bien público local, regional, global, universal, y de esa manera debe ser tratado por encima de cualquier otro tipo de interés de menor aspiración. Es un privilegio tenerla a nombre del doctor Jorge Alcocer, nuestro secretario de Salud, y me tomo también la libertad de expresarme a nombre de nuestro comisionado federal, el doctor Sbarch. Le agradecemos muchísimo los minutos que se tomó para responder nuestras preguntas y le mandamos un gran abrazo hasta allá, hasta la oficina central de CEPAL. Muchas gracias. Nos veremos Muchas pronto. Gracias, doctor. Un Gracias. placer. Un placer. Ya nos vemos. Gracias.